Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Un clásico del grupo de teatro Catalina Sur. 35 años emocionando. Más de 70 actores en escena. Sábados, 21 a 30 horas. Entradas en catalinasur.com.ar. En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La gráfica y voz. Tu sonido. Nuestro sonido. Buenas tardes, acá estamos con Ximena Ratón y Facundo Lugo en el programa y quien conduce Gustavo Vera, el programa Laudatistas, episodio número 20. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, empezamos con un poquitito de retraso por la tanda electoral, así que vamos a tratar de ir al grano y tenemos varios reportajes muy importantes para comprender temas de la coyuntura profunda de la Argentina. Pero antes algunas palabritas respecto a la coyuntura nacional. Y quería recordar algo que ocurrió hace 2 años en plena guerra entre Ucrania y Rusia, en la cual Ucrania está prácticamente semidestruida. Y a instancia del gobierno de Biden, el JP Morgan y BlackRock obligaron a firmar al gobierno de Vladimir Zelensky un acuerdo por la reconstrucción de Ucrania. Se prometía el desembolso de $400.000 millones una vez que finalizada la guerra, concretamente, y ese fondo iría a un banco para la reconstrucción de Ucrania, que lo manejaría los mismos que ponían la plata, o sea, JP Morgan y BlackRock. Desde ese banco de la reconstrucción de Ucrania se irían orientando las inversiones de reconstrucción sobre tierras raras, minerales, litio, agroeconomía, etcétera. Se le iría orientando de acuerdo a los intereses de las infinidad de multinacionales que pertenecen al entramado de BlackRock y JP Morgan. Cuento esto porque es exactamente un déjà vu lo que acaba de ocurrir entre la relación promiscua del gobierno de Milley con Scott Bessent y con el gobierno de Trump, en el cual Estados Unidos se ofrece como prestamista, en última instancia, ante un gobierno que tiene las arcas vacías, que las ha patinado en la bicicleta financiera y en sostener un esquema macroeconómico trucho de dólar bajo e inflación reprimida, a costa de una recesión brutal. Y ahora, de alguna manera, se ofrece el gobierno del Tesoro norteamericano a actuar en cualquier situación de emergencia que amenace la pseudo estabilidad cambiaria, pero por supuesto esto no es gratis. Esto va a ser como en Ucrania, va a ser orientando, interviniendo directamente el manejo presupuestario del gobierno argentino, extorsionando a los gobernadores que no cedan al chantaje concretamente que va a hacer Estados Unidos con sus multinacionales, porque el principal objetivo es apropiarse de las tierras raras, los minerales, el litio, el petróleo y desplazar obviamente a las inversiones chinas. Pero para poder desplazarlas, como este es un país federal, donde además sobre los recursos naturales tienen soberanía los gobiernos provinciales, bueno, se va a manejar de alguna manera el presupuesto nacional para poder chantajear y condicionar a los gobernadores locales. Esto va a generar fricciones con los gobernadores locales, va a generar fricciones con el agro, que de por sí, ante el anuncio de Bessent de que el gobierno de Milei se propone sacarse de encima a China, imagínense cómo estarán los sojeros, que el 80% de sus exportaciones van a China, o los empresarios de la carne, por ejemplo. Ahí también evidentemente va a haber fricciones, va a haber entuertos, va a haber lío.
Va a haber lío también con Clarín, que sigue sin resolverse la apropiación de la Telefónica. Clarín aspira a tener el monopolio de las telecomunicaciones, y obviamente hay multinacionales interesadas en quedarse con esa parte del león. Probablemente se aquieten un poco las aguas con la industria siderúrgica porque se resuelva el tema de los aranceles de aluminio y de caños sin costura con Estados Unidos, así como también se reduzcan las importaciones que provienen de China. Por eso lo vimos a Milei el viernes en Siderar haciendo anuncios de futuras inversiones, pero digamos siguen los conflictos con el grueso de la clase dominante local. Además, esos conflictos se refractan en los gobernadores de Provincias Unidas, que reflejan o representan básicamente la zona núcleo del país, y también en gran parte a algunos sectores petroleros y mineros. No obstante, a pesar de todos estos conflictos que hay sobre el posicionamiento respecto a China, sobre cuáles son los niveles de negocio que se van a desarrollar, lo que están discutiendo es a la Argentina como un botín dentro de un conflicto de alguna manera entre grandes potencias mundiales, donde el gobierno asume una actitud de vasallaje y donde el hecho de que estén en conflicto no significa que no hagan un alto o una tregua para aprobar, por ejemplo, la reforma laboral, para quitarle derechos a los trabajadores, para aprobar, por ejemplo, una reforma previsional que deje sin jubilación a todos los trabajadores que han trabajado de manera precaria y no se le han reconocido los aportes, o para avanzar en una reforma tributaria regresiva que afecte a la población y favorezca a las grandes multinacionales. O sea, para crear un escenario de negocios, digamos, que perjudica al pueblo, en esto las contradicciones que tiene la clase dominante van a ser un alto y seguramente van a mandar a diputados y senadores a votar estas trapisondas de alguna manera para perjudicar al pueblo. Por eso no hay que perder de vista cuál es el eje principal, hay que votar a Fuerza Patria y al peronismo en todo el país, hay que darles una paliza contundente el 26 de octubre y obviamente hay que estar a que la CGT se despierte de su siesta y empiece a preparar un plan de lucha porque la mano va a venir mucho más complicada. Estos Laudatistas, episodio número 20. Muy bien, contundente, la verdad es que fuerte y al medio la tiró Gustavo. Estamos en Laudatistas, como siempre les decimos y les recordamos toda la información sobre actividades, denuncias, investigaciones, posiciones de nuestra organización alrededor de los temas que tratamos. Los encuentran en www.somosalameda.org.ar y en todas nuestras redes sociales. Y alrededor de los temas que venimos desarrollando ya tenemos conectada a nuestra primera invitada. Bueno, está en contacto con nosotros Sabina Frederick, fue ministra de Seguridad durante el primer periodo del gobierno de Alberto Fernández, antes fue asesora del Ministerio de Seguridad bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es investigadora del Independiente del CONICET, antropóloga, académica, especializada en temas de seguridad y aparte ha tenido la deferencia de en su cumpleaños darnos este reportaje. Así que, en primer lugar, feliz cumpleaños, Sabina, espero que estés muy bien. Muchas gracias, Gustavo. No sé cómo se enteraron, pero... Todo se sabe, Sabina. Todo lo investigamos en Todo se Alameda. sabe, por culpa de Facebook, ¿no? Facebook es una máquina de decir cosas que uno no quiere. Bueno, Sabina, a ver, vamos directamente al grano. Han pasado varios hechos que han conmocionado al país, algunos en mayor o menor dimensión. El más importante, obviamente, es el triple narcofemicidio que ocurrió en Florencio Varela, donde a medida que se va avanzando en la investigación, se va viendo que detrás del narcomenudeo, detrás de zonas liberadas, de coima, etcétera, también había circulando cocaína de máxima pureza, con lo cual, evidentemente, hay alguna vinculación con grupos del exterior. Por otro lado, tenemos el escándalo que todavía tiene varias ramificaciones de la renuncia de Spert. Ahora aparecen, digamos, documentación que vincula a Fred Machado con Lácteos Vidal, una empresa que a su vez participaba de la persecución sindical a camioneros y otros gremios por el tema de bloqueos, y que a su vez financiaba la campaña electoral de Patricia Bullrich. Por otro lado, tuvimos hace pocas semanas un escándalo con Vicentín, donde también de alguna manera aparecían en sus campos pistas de aterrizaje donde se acopiaba y se trasladaba droga.
también el escándalo que hubo de un barco con una cantidad muy importante de cocaína que fue interceptada en el puerto de San Lorenzo y donde los marineros filipinos ante el fiscal Hishimoto se sorprendieron que lo detuvieran porque era una tarea, según ellos, que hacían frecuentemente. Bueno, a ver, estos hechos aparentemente desconectados entre sí, yo sé que vos investigás bastante sobre el tema, pero lo que nos interesa básicamente es tu reflexión sobre qué nivel de penetración tiene el narcotráfico en la estructura y en la superestructura política, judicial, y bueno, y cómo estás viendo este panorama y qué te parece que son, cuáles te parece que son las medidas que tendríamos que empezar a implementar para tratar de evitar caer en un narcoestado. Bueno, sí, y tal vez hay otros hechos. Recién estoy siguiendo el caso de este comisario que apareció muerto en Salta también, que parece que hizo toda una serie de declaraciones donde daba cuenta de la connivencia, ¿no? De la estructura política o de una parte de la estructura política salteña. Yo hice el trabajo de campo hace un mes en Orán, en la zona de Aguas Blancas, y es de lo que hablaba, ¿no? De la región de Salta, pero no solo, uno viaja a Salta, no solo, y aparecen comentarios de las vinculaciones que existen. Es muy difícil, Gustavo, decir cuál es el grado de penetración, alto, bajo, medio, porque no tenemos parámetros, ¿no? para medirlo, que eso es uno de los problemas que yo creo que hay en la Argentina. Hay varios. Si vos ves la información con la que contamos, que es información, al ser un negocio ilegal, el de la venta de drogas ilegalizadas, es muy difícil contar con registros más allá de los que existen en las áreas de la justicia que se ocupan de las causas. No sé, para mí una referencia es la información que produce la Procuración de Lucha contra el Narcotráfico, la Procunar, a cargo de Diego Iglesias, que es un organismo que también por digamos, principios normativos articula con otras jurisdicciones. Si bien corresponde al Fuero Federal, articula a través de mesas con las jurisdicciones provinciales, porque digamos que recordemos que la mitad de las jurisdicciones del país, la mitad de las provincias, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, tiene desfederalizada la ley de drogas, es decir, que está dividido el trabajo entre aquellos juzgados ordinarios que se ocupan de una cantidad que nunca está clara cuánto es, que ese es otro problema, y las grandes cantidades que en teoría las debe. Ahora, ¿a vos esta división te parece razonable a la luz de los Mirá, resultados? no, o sea, lo que está pasando desde hace tiempo en Argentina los procesos de investigación policial judicial primero están despreciados en términos generales, ¿no? Déjame citar el último libro que escribí en un capítulo dedicado estrictamente a este tema, ¿no? Todos los vacíos que hay, las zonas grises que hay dentro del proceso de investigación policial judicial en la Argentina. Porque no hay articulación entre los organismos del Poder Ejecutivo y tampoco hay articulación entre los diferentes estamentos judiciales, es decir, la justicia ordinaria provincial y la justicia federal. Se cortan. E inclusive, mirá, el estudio que nosotros hicimos cuando yo era ministra de las causas que tramitaban en el Fuero Federal por narcotráfico que les correspondían a las fuerzas federales, en los 3 juzgados federales de Rosario, ni siquiera entre los 3 juzgados federales de Rosario había un trabajo de articulación de las causas, con lo cual se repetían personas, chapa, vivienda, y nunca habían cruzado la información hasta que nosotros hicimos ese trabajo. Y se lo ofrecimos a la provincia, cosa que no le dio ninguna importancia, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro problema. Hay un gran nivel de desarticulación que hace que sea muy difícil entender y saber cuál es el grado de penetración, más allá de estos hechos que son tremendos, como ha sido el narcofemicidio, el triple crimen de estas niñas, estas chicas jovencitas, que es inédito. En la Argentina nunca ha habido tanta hazaña en simultáneo contra 3 mujeres. Ha habido casos como me acuerdo del descuartizamiento de mujeres en la zona de Mar del Plata, Miramar, donde estaba involucrada la policía, pero no esto, ¿no? Entonces, estos hechos nos alertan, pero lo que tendríamos que hacer es trabajar sobre
justamente qué es lo que el Estado no está haciendo, y el Estado no me refiero solamente a la ministra Bullrich, ¿no? Que hace una gran, es una mujer muy histriónica, que sobreactúa, o el mismo Esper, ¿no? Habría que preguntarle a Esper si ahora es cárcel o bala lo que hay que aplicarle a él, o si hay que colgarlo en la plaza pública, ¿no? Como amenazaba cuando, bueno, también sobreactuaba, ¿no? Me parece que hay problemas estructurales de funcionamiento del sistema policial judicial. Gran parte del esfuerzo en Argentina ha estado concentrado en la saturación policial, en la prevención, en mucha policía en la calle, videovigilancia, que no está mal, pero ha desviado muchísimos recursos hacia esa tarea en desmedro del trabajo de investigación judicial, que es el que permite realmente llegar a los altos niveles de responsabilidad o escalar, ¿no? En las investigaciones, y no quedarse solo con la destrucción de búnkers, que parece que es lo que vende, ¿no? Claro. O sea, es la foto que vende. Lo que da estadística. Ahora nosotros tenemos Perdón, y otra cosa, Gustavo, que quería subrayar: si vos lees los informes de la Procuración de Lucha contra el Narcotráfico, sí, hasta el del año pasado, el último que produjeron, solo se habla de clanes. Y la actividad de la Procunar tuvo un pico en el 2020 y después fue cayendo. Y si seguís el caso de Machado también, ¿no? Hay una pregunta para hacerse. ¿Cómo puede ser que nosotros del Ministerio de Seguridad en mi gestión lo detuvimos? En nuestra gestión sacamos 2 informes de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal por solicitud de la contraparte norteamericana. Lo detuvimos con la PCA en 2 o 3 días. Nunca se hizo ninguna investigación posterior. No, sí, además recuerdo también una investigación que se hizo bajo tu gestión, donde cayó máximos líderes de la Drangheta, y ahí me empecé a preguntar cuánto tiempo ibas a durar en el ministerio. Bueno. A ver, digo, nosotros tenemos una hipótesis, a ver si coincidimos. No existe, digamos, un esfuerzo para tratar de sincronizar la investigación judicial y policial, ni desde el punto de vista policial, ni desde el punto de vista judicial. Es más, hay un descuartizamiento. El otro día, por ejemplo, los diputados de Valdés en Corrientes festejaban como si fuera un gol de la selección argentina que tengan la ley de narcomenudeo. No sé si de narcomenudeo o ley de caja provincial, como quieras llamarla. Lo cierto es que a mí me parece que el huevo de la serpiente en esta cuestión tiene que ver con la cabeza, tiene que ver con que ya nos hemos acostumbrado durante más de 3 décadas a un financiamiento espurio de la política, se ha naturalizado, y ese financiamiento espurio de la política genera vínculos de mafiosidad con el crimen organizado o una corruptela estructural con empresas, ¿no? Por caso, laboratorios que después te venden fentanilo contaminado, o que después de alguna manera contrabandean efedrina, o empresas mineras que después te meten fracking sin informe de impacto ambiental, y que también está ligada a la corrupción. A ver, nos detenemos, por ejemplo, en el 3% de Carina, pero no nos detenemos en que antes era el 5%, o sea, estamos hablando del 8%, estamos hablando de que está naturalizado. Y digo, con esto no me estoy refiriendo a que todo es lo mismo. Tengo claro que obviamente los intereses del campo nacional no es lo mismo que aquellos que aspiran a que seamos una colonia. Pero también tengo claro que este es un fenómeno que atraviesa transversalmente la política, y que algunos países hermanos como Chile, como Brasil, como México, acaban de adoptar medidas en los últimos 5 o 6 años para prohibir tajantemente todo aporte de empresa privada, corporación, figura jurídica, todo tipo de pantalla que permita o abra las puertas a la corrupción, que puede ser empresarial o puede ser de crimen organizado, o de ambas a la vez, como estamos viendo en el caso de Lácteos Vidal con respecto al financiamiento de Bullrich, que a su vez Lácteos Vidal recibe fondos antes de Fred Machado, ¿no? Bueno, tocaste 2 millones de temas. Yo creo que uno de los temas que es central es el financiamiento de la política. Ese es un tema estructural que atraviesa a todos los partidos. Obviamente que yo apoyo a Fuerza Patria y fui parte no solo durante el gobierno de Alberto Fernández, sino en el gobierno de Cristina. Fui subsecretaria de Defensa también, de formación en el Ministerio de Defensa. Estoy de este lado, pero está claro que hay un problema con el financiamiento de la política que se escurre, porque no es, me parece a mí, solo un financiamiento que se decida desde arriba para abajo, ¿no? Desde el máximo dirigente para abajo.
existen otras terminales, por lo que se ve, que hacen que algunas personas se conviertan en candidatos digamos, consiguiendo su propio financiamiento. Exacto, ¿no? exacto. Y ese propio financiamiento en un sistema absolutamente atomizado y segmentado, en un país, también hay que decirlo, Gustavo, que lleva más de 10 años sin crecimiento económico. Entonces, tenés como que la fuente de dinero mayor, que además la gente, yo creo que consume más porque el empobrecimiento, la falta de horizontes, la falta de perspectivas, que han hecho que haya sido electo Milei, que al mismo tiempo es una máquina de destruir todo lo que se ha construido. Todo eso también genera mayores problemas de adicción, y entonces ahí hay un negocio, adicciones a todas las cosas, Sí, a la droga, al juego, ¿no? A muchas cosas. Eso hace, digamos, que la rentabilidad, ¿no? El movimiento, el flujo de dinero, circule en esas esferas que son de la informalidad y la ilegalidad, tal como nuestro Estado lo ha definido y el propio Estados Unidos lo ha definido. Entonces, yo creo que tenemos algunas ventajas que hacen, yo creo que en la Argentina la situación no sea tan grave como la que existe hoy en Brasil. Brasil está en una etapa que nosotros estamos, por suerte, muy lejos, en donde ya hay, yo conozco estudios que se han hecho recientemente, los paramilitares, o sea, las milicias en Brasil, que son la consecuencia de la creación de empresas de seguridad privada que se autonomizaron, hoy se ocupan de extorsionar a los narcotraficantes porque son los únicos que tienen dinero, en connivencia con la policía militar de los estados de Brasil. Entonces, están en una situación en Brasil que digamos, macroeconómicamente está muy bien, pero en ese plano están mucho peor que hace unos años, y el gobierno progresista de Lula es muy difícil en tan poco tiempo dar vuelta a la situación, ¿no? Por más que haya decisiones como vos planteás, tuvieron además el Lavallato, o sea, tienen una historia de corrupción en Brasil que nosotros no tuvimos tan generalizadamente. Entonces yo creo que tenemos dos ventajas para hacer sintética. Una es la ubicación geográfica. Estamos muy lejos del circuito por donde sale la droga. La mayor parte de la droga está saliendo por Ecuador, hoy, para arriba, Ecuador hacia arriba, y por el puerto de Santos en Brasil. Acá solo llega lo que se consume y alguna cosa que se trafica a Europa, pero muy marginalmente. Y la otra cosa que tenemos, que cada vez la tenemos menos, es un Estado que ha sido fuerte en Argentina, cosa que no ha pasado nunca en Brasil, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en Perú. Argentina tiene una historia de un Estado y de una red de organizaciones que cada vez son más frágiles. Hoy hay cada vez, obviamente, más personas que se dedican al tráfico de drogas. Y Gustavo, hay que decir también, hay mucha precariedad en el tráfico. Hay mucha gente que ingresó a la venta de droga, que tenía un kiosco, y se puso a vender, además de lo que vendía en el kiosco, Paco. Y entonces no es ¿qué es? ¿Un narco? ¿Qué sé yo? Bueno, no pero sé por si ejemplo, lo que se exporta hacia Europa desde los puertos de San Lorenzo, que viene por la hidrovía, y por otro lado, desde la hidrovía hacia Paraguay, viajan incesantes cargas de granos para evitar retenciones y para exportar de alguna manera desde Paraguay. Esto me lo ha dicho una persona que era de Juntos por el Cambio, que era titular de la aduana, que terminó eyectado porque se puso a poner drones en la hidrovía porque le llamaba la atención la relación promiscua que había entre los productores de grano y los que traficaban la falopa Foresport. Digo, también hay una cosa promiscua ahí, digamos, ya de mayor escala, según lo que indica la Oficina contra el Crimen y el Delito de Naciones Unidas, en relación, digamos, a exportación de droga. O sea, creo que el narcomenudeo al que te referís es un poco como la sobra o las ramificaciones menores, pero acá hay una cuestión de país de tránsito y de reexportación de droga a nivel de los puertos, de algunos puertos, particularmente Bahía Blanca, particularmente San Lorenzo. Bueno, vos bien citaste Orán, por ejemplo, y yo en Orán recuerdo 100 galpones que almacenan lo que vos quieras. O sea, lo que vos quieras todos los días, ¿sí? Y además una empresa muy conocida de transporte que trafica lo que vos quieras y de alguna manera para la estadística deja un remanente, digamos, para mostrar como que se hace algo.
Lo Sí. mismo pasa en la frontera seca, Las Lomitas, Asunción Nanagua. Sí, Paraguay, bueno. no digo que no. Lo que estoy diciendo es que la gravedad del problema que nosotros tenemos, si lo comparas con Brasil, México, Colombia, Venezuela, Ecuador está en un estado tremendo porque su presidente es el productor de bananas que se utilizan para mandar la cocaína en contenedor. Entonces, nuestra situación no es buena, pero no es tan grave como otros países. Hay y la posibilidad de que esperanza. se convierta en eso, yo creo que depende de lo que hagamos. Yo te digo, hay cuestiones de orden geográfico que nos favorecen, porque acá hay tráfico. Lo que pasa en la hidrovía, Gustavo, es una incógnita, porque Argentina, por el acuerdo que tiene con Paraguay, no puede abrir los contenedores a menos que estén adulterados los precintos. Entonces, hay toda una serie de suposiciones de lo que pasa en los 25, no sé cuántas terminales portuarias hay en San Lorenzo, Rosario, pero la verdad es que no sabemos, y es algo que habría que tener más claro, ¿no? ¿Cuál es efectivamente el tránsito que hay? Se sabe, sí, por ejemplo, que hay mucho tránsito que se produce con avionetas. Bueno, Machado es un ejemplo, ¿no? Claro. Un tipo que se dedicaba a la logística del transporte de cocaína. Sí, sabemos que En la licitación que pretendía hacer Santiago Caputo la frustró la sociedad rural con Macri, o sea, Calabria y Macri. En eso fue contundente, digamos, que es una relación. También agregando un dato, vos decías la relación que tiene este gobierno con las droguerías, ¿no? Hablando del 3% que aparentemente le subieron para la coima, el retorno de Karina, y resulta que el abogado de Pérez, el abogado de la droguería Suizo Argentina, Freeland, o sea, está claro que hay una trama ahí. Ahora, lo que yo veo es que hay digamos, la trama es tan fuerte que yo creo que acá se levantan teléfono todo el tiempo para frenar las causas. Todo el tiempo. Evidente. Bueno, Sabina, te vamos a seguir entrevistando. Es un tema que seguramente va a dar que hablar. Nosotros vamos a tratar de empujar para que el Congreso y sobre todo Fuerza Patria y sobre todo aquellos que se consideran del campo nacional tomen el toro por las astas en lo que tiene que ver con el financiamiento de la política, porque la verdad que pensar... Yo creo que coincido que es central, la discusión. Y por lo menos cerrar, aunque sea un grifo, aunque sea condición necesaria, no va a ser suficiente, pero si se predica con el ejemplo desde arriba, después por ahí se pueden acomodar un poco los melones a nivel judicial o a nivel policial. Dios quiera que sea así. Conmigo para eso. Bueno, Sabina, que tengas un feliz día de cumpleaños. Muchas gracias. Y gracias por dedicarnos este tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la charla. Bien, hemos conversado con Sabina Frerichs, es ex ministra de Seguridad. Vamos corriendo a la pausa electoral. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lozano es defender derechos. Votá Unidad Popular. Claudio Lozano, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 72. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre tenemos que elegir, o cambiamos de forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es con Graciela, es con Martín, es Unidos. Ciudadanos Unidos. Martín Lustó, Piera Fernández de Picolí. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Vamos por aumentos de salario y reducción de la jornada laboral. Antonella Bianco, diputada, Partido Comunista, lista 314. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. La Gráfica.
FM 89.3. Suena la comunicación popular. Estamos de vuelta en el aire, en Laudatistas, episodio número 20. Ya estamos por conectar en breve a nuestros próximos invitados para seguir desarrollando todas las aristas de este tema tan profundo y preocupante que es la penetración del narcotráfico en nuestro país. Sí, como a medida que van pasando los días se va sabiendo ahora de la campaña de Patricia Bullrich, como Fred Machado le mandó transferencias a la empresa Lácteos Vidal. Dicho sea de paso, la empresa Lácteos Vidal es una de las empresas principales que apoyan a Florencia Arieto en la persecución de los trabajadores de camioneros y otros gremios por bloqueos, incluso le han iniciado acciones judiciales, han detenido trabajadores y ahora sabemos que la empresa principal que estaba detrás de las operaciones antibloqueo de Arieto es una empresa financiada por Fred Machado que a su vez financió más de 203 mil millones de pesos a Patricia Bullrich en la campaña electoral del 2023, según lo que dieron cuenta varios medios televisivos este último fin de semana y que ahora se está reproduciendo en varios medios gráficos. No sé si ya tenemos al... No, están conectando. Por lo tanto, pensar de alguna manera, como dijimos en la editorial la semana pasada, que el tema Sper era un caso aislado, es un error. Es un síntoma de algo que puede producir gangrena en la medida en que no transparentemos de manera tajante el circuito de financiamiento de la política y prohibamos taxativamente el ingreso o el aporte de empresas privadas, corporaciones, figuras jurídicas, cualquier máscara que sirva de trapisonda de alguna manera para justificar el ingreso de la mafia, crimen organizado, porque obviamente eso corrompe a los candidatos antes de llegar siquiera a ocupar una función pública, sea legislativa o sea ejecutiva, y ya cuando están corrompidos arriba, obviamente todo lo que irradia desde arriba no es el ejemplo, sino la mafiosidad, y esa mafiosidad se va convirtiendo en gangrena en esferas policiales, en esferas judiciales, y tenemos esto que parece un estado bobo, que no coordinaría, en teoría, la investigación criminal, pero en realidad no la quiere investigar, que es algo muy distinto, porque está condicionado, obviamente, por los financiamientos previos. También en su momento la Alameda hizo una investigación monumental sobre el tema de los aportantes truchos, ¿no? Sí. Y cómo se utilizaban a los pobres para esto. Sí, por supuesto. En aquel momento la famosa causa de los aportantes truchos, que tuvo como centro en la imagen a María Eugenia Vidal, pero que también refractaba hacia otros candidatos y candidatas de esos mismos espacios, nos ha permitido ver en ese momento cómo había todo tipo de financiamiento espurio, ¿no? Por un lado, a través de esas fundaciones truchas que tienen estos partidos pululando alrededor, lavaban guita proveniente de recursos del Estado bajo diferentes formas, disfrazada de todo tipo de cosa inexistente, para a partir de ahí generar campaña electoral, y también lo que era para nosotros muy claro, un posible origen absolutamente ilícito del dinero, que fue literalmente los aportantes truchos de Vidal, donde se encontraron, pero centenares y centenares y centenares de casos, donde los aportes en efectivo a la campaña de Vidal, que fueron el 96% de los aportes declarados, casi la totalidad de los aportes declarados por Vidal en aquella campaña fueron hechos en efectivo, es decir, sin trazabilidad, y para justificar esos ingresos, literalmente le chorearon la identidad
a beneficiarios de planes sociales, a empleados de empresas proveedoras del Estado, es decir, justificaron falseando la identidad, además también en afiliaciones partidarias, esos fondos. Nosotros nos preguntábamos, ¿por qué es tan necesario truchar, robarle la identidad a alguien para justificar plata si la plata es bien habida? Bueno, evidentemente la plata no era bien habida. En ese momento la Alameda gestó un programita muy sencillo de usar, donde hemos recibido 2,5 millones de consultas en aquella oportunidad, con personas que se buscaron en el padrón de aportantes, y centenares de ellas las hemos llevado en su momento a la justicia porque habían encontrado, para su sorpresa, que figuraban siendo aportantes de una campaña en la que no habían aportado. Desgraciadamente, como viene pasando con estas cosas y por esta cuestión que vos planteabas, Gustavo, de que mucha gente que está en los ámbitos judiciales, políticos, policiales, etcétera, tiene muchos muertos en el placar, hubo una presión muy fuerte en ese momento, literalmente descuartizaron la causa y todo quedó en una mera infracción electoral cuando claramente había cuestiones penales. Estamos conectados con el entrevistado Germán de los Santos. Sí, ¿lo presentás, Facu? Sí, bueno, vamos a ir a la segunda entrevista de esta fecha. Vamos con Germán de los Santos, que es periodista especializado del Diario de la Nación y cubre básicamente la situación de las causas narcotráfico en la provincia de Santa Fe y obviamente particularmente en Rosario. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por contactarte con el programa Laudatistas. Recién acabamos de entrevistar a Sabina Frederick y te hacemos la misma pregunta. ¿Qué común denominador puedes encontrar o qué nivel de penetración del narcotráfico hay hoy en la Argentina, por abajo y por arriba, a partir de una sucesión de hechos que se vienen dando, de conmoción pública? En primer lugar, el triple narcofemicidio de Florencio Varela. En segundo lugar, el narcoescándalo de Spert y sus ramificaciones. Y en tercer lugar, podríamos ubicar los sucesos acaecidos en Rosario, que investigó el fiscal federal Hishimoto, a ese barco de alguna manera que trasladaba cientos de toneladas de cocaína, que reconocieron que era bastante habitual en los puertos de San Lorenzo, los vínculos de Vicentín. Bueno, en fin, de todo esto, ¿hay un común denominador o son casos por separado? No, yo creo que no son casos aislados. Desde hace tiempo en la Argentina, bueno, ustedes también lo han trabajado mucho, viene creciendo el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, con epicentro en algún momento o durante la última década a raíz de la violencia que generaba en Rosario, pero con una inserción muy grande, sobre todo en el conurbano bonaerense y en las principales ciudades de la Argentina. Pero yo creo que se da después o a partir de la pandemia, cuando empiezan a cambiar las rutas de salida de la droga que se produce en Colombia, Perú y Bolivia, que es básicamente la cocaína, cambian esas rutas y se empieza a usar con mayor frecuencia la hidrovía, porque garantizaba también el paso de la droga sin controles, y eso creo que todavía no lo estamos viendo en la dimensión real que tiene, por también la amplificación del radio de acción de grupos brasileños como Primer Comando Capital, Comando Vermelo, que hoy, por ejemplo, las 12 cárceles de Paraguay están gobernadas por PCC, y que ya se empieza a notar en algunas cárceles de la Argentina la presencia de, ellos le llaman sintonías, que son como los referentes dentro de los pabellones que empiezan a bautizar o iniciar presos en estos grupos. Yo por eso digo, hay muchas cosas que durante los últimos 5 o 6 años tuvieron una amplificación y una profundidad mucho más grande de lo que veníamos viendo, y que por ahí se hace más latente con casos
que generan mucha conmoción, como fue el triple femicidio de Florencio Varela, pero que si uno se pone a ver, son mucho más frecuentes de lo que uno cree, digamos. Ahora te pregunto, ¿a vos te parece que sirvió como estrategia de investigación judicial la separación de la investigación del narcomenudeo por un lado y el narcotráfico por el otro? En algunas provincias sirvió, en otras no. Yo creo que eso depende también el compromiso de los propios funcionarios. En la provincia de Salta tuvo resultados dispares. En la provincia de Santa Fe, al gobernador Puyaro le sirvió mucho para empoderar a la policía, por ejemplo, en la lucha contra el narcomenudeo. Y yo creo que el efecto más inmediato que genera es el poder de regulación de la policía local, que en el caso de Santa Fe se ve muy claramente. El propio ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, dijo en algún momento, bueno, nosotros lo que nos interesa perseguir es cuando a raíz de la venta de drogas hay violencia. Si no, bueno, la mirada es diferente. Yo creo que en ese sentido, en esa regulación con la policía como protagonista funciona, y en otros lugares es dispar. En la provincia de Entre Ríos casi no se utiliza prácticamente, a pesar de que está desfederalizado, y por eso, digo, no se puede analizar bajo, digamos, en blanco y negro la situación de la desfederalización, sino que me parece que también tiene que ver con cómo se aplica en cada territorio y el rol de la policía, la contaminación que tiene la policía en cada lugar, que cuando le dan el control del delito del narcomenudeo es una caja importante. Claro. Un colega tuyo del diario La Nación hizo una investigación, con la cual yo acuerdo y ya de alguna manera se venía hablando, respecto a la financiación de las últimas elecciones presidenciales, al CONADAMUN, donde concretamente en varios reportajes él sostuvo que lo que gastó Milei, Massa, Burley, Larreta, más o menos por cada una de las fuerzas gastó aproximadamente 100 millones de dólares o un poquito más, que en realidad ninguno de los partidos puede justificar o explicar el origen de semejante cantidad de fondos, y me pregunto si el escándalo de Spert es un síntoma aislado o es el principio de una gangrena, donde de alguna manera el financiamiento directo como ocurrió en el caso de Spert, o indirecto, como ahora está ocurriendo o se está descubriendo con el caso de Lácteos Vidal, donde Fred Machado le manda dinero y Lácteos Vidal a su vez se lo manda a Burlich, pero no lo atribuyo, digamos, solamente como algo exclusivo de tal o cual fuerza. Digo, si la forma laxa de financiamiento de las campañas en la Argentina no abre la puerta a que el crimen organizado capte o genere vínculos promiscuos transversalmente en la superestructura, y eso después derrama corrupción hacia abajo. No sé ¿cuál es tu mirada? Sí, yo lo que veo además es que la justicia electoral y los controles que hay sobre el financiamiento de los partidos son casi inexistentes en Argentina. Yo me puse a ver, por ejemplo, los informes sobre gastos de campaña que hizo el partido Unir, que era el que llevaba Spert, José Luis Spert, y gastó 50 millones de pesos. O sea, una cifra inexistente para la difusión que tenía, los viajes que hacían permanentemente a todo el país. O sea, con ese monto de dinero no se podía financiar nada. Lo que te da, y que en el caso de Spert después se comprueba con las transferencias que él recibe de Fred Machado, es que hay una campaña en negro de la mayoría de los partidos políticos, pero que es como el caso de las cuevas financieras, digamos.
ahí se mezcla el dinero de todos los que operan en ese mercado paralelo que básicamente es el negro. El tema es cuando se mete el narcotráfico, claro, y que es muy difícil después de establecer a quién pertenece. En el caso, por eso, de Rosario, que lo hemos seguido mucho con las cuevas financieras, pasaba eso. Se metía la plata en negro de las cerealeras, de los corredores de cereales, pero entró la del narcotráfico. Y después, bueno, después no se puede, digamos, separar ese dinero, va todo junto. Y me parece que en el caso de la política también ocurre, y que el peligro de que el narcotráfico financie las campañas políticas tiene que ver después con los condicionamientos que se ponen. Claro, claro, obviamente. Yo digo, en el caso de Esper, que muchos hablan de que fue un fracaso la apuesta de Fred Machado a un candidato que sacó el 1,9%, pero es relativo porque después llegó a ser presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La más importante, ni más ni menos. O sea, apostaba a un futuro, y yo digo, en eso el crimen organizado tiene mucha paciencia. Claro. Y hay alarmas que se han encendido en distintas provincias también, con candidatos más marginales, con concejales o candidatos a intendentes, sobre todo en el norte, y en la provincia de Santa Fe, donde tampoco nunca se investigó, por ejemplo, la relación del atentado contra el ex gobernador Antonio Bonfatti y el financiamiento de su campaña, que siempre se habló, una computadora que también fue abierta de forma ilegal, que era de un narco que habían asesinado, que se llamaba Luis Medina. Bueno, digo, la sombra del narcotráfico está desde hace tiempo. Ahora hay un caso puntual que creo que también genera, yo creo, el interés para que la clase política de alguna manera se cuide de que no le entre, como decíamos antes, como pasa en las cuevas financieras, claro, guita del narcotráfico. Claro, y esto requeriría, obviamente, que tomemos medidas similares a las que están tomando países vecinos como Chile, México, Brasil, que acaban recientemente de prohibir taxativamente toda financiación privada, siguiendo el modelo de Israel, Francia, Suecia, Canadá y tantos países que por una razón de sentido común no permiten ningún tipo de aporte corporativo, porque saben que eso puede ser de alguna manera puerta de ingreso a empresas que corrompen políticos o a empresas que hacen de taparrabo del crimen organizado. La última pregunta, Germán. Sí, te hago un agregado más. Sí. Yo también revisaba el tema de la Cámara Nacional Electoral y los controles, por ejemplo, de la publicidad de los partidos políticos está tercerizado en 3 empresas privadas. Entonces digo, si estamos viendo que el narcotráfico se está metiendo en los partidos políticos, financiando candidatos, ¿por qué no también que tenga las propias empresas o soborne a empresas que son de dudoso origen y que hoy son las que controlan la pauta digital, la televisión y los espacios públicos? Por supuesto, nosotros tenemos, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires a un candidato que sacó en las últimas elecciones en Cava, fue el último, creo que sacó 1000 votos, y está empapelada toda la ciudad en afiches gigantes a todo color. Claro. Bueno, viene del mundo farmacéutico, andás a ver. Última pregunta. Una vez me contó en una reunión que tuve Gómez Centurión, que era titular de la aduana, vos recordarás, en la época de Juntos por el Cambio, de que él hizo una investigación, había empezado a investigar el fenómeno de la hidrovía, porque le llamaba la atención el contrabando de granos, o mejor dicho, el crecimiento de las exportaciones en Paraguay sin que creciera la superficie cultivable, y empezó a ver de alguna manera una especie de ida y vuelta en esa hidrovía de granos que salían para contrabandearse y droga que llegaba al puerto, a los puertos de San Lorenzo para Foresport. Digamos, este vínculo, ida y vuelta, ¿ha generado de alguna manera una relación promiscua entre grupos cerealeros, grupos agropecuarios y el narcotráfico? Bueno, el caso de Vicentín creo que es el más emblemático. Hay una causa abierta que jamás avanzó desde el año 2018, en el que
se pedía que se investigue las exportaciones que hacía Vicentín, sobre todo a China, y que tenían que ver con la evasión del pago de retenciones, porque hacían pasar granos que tenían una retención en cambio de otra que tenía una menor, como poroto de soja y aceite de soja o harina, digamos. Pero la relación, en definitiva, eran sumas millonarias, digamos, de evasión de granos que después muchos advertían que se movían en el negocio de las agroexportadoras. Hoy yo creo que incluso algunos, por eso el caso de Vicentín es muy particular, hay secuestros de cocaína en la rada de los puertos muy cercana a la terminal que opera Vicentín. Vos mencionabas el caso que investigó el fiscal Kishimoto, y que lo que se da cuenta ahí es que ese accionar era bastante permanente. Y eso tiene que ver también, digo, la conexión de la hidrovía, que es, estamos, a pesar de la distancia, muy cerca de los puertos paraguayos, porque es la primer parada desde Asunción o del puerto de Villeta en Paraguay, son las terminales de Rosario. Claro. Hay cosas que han pasado que, digamos, lo que demuestran también que los únicos secuestros de droga que se han hecho importantes en la zona y en el área de los puertos de Rosario es por información de la DEA. Claro, claro. Después, la Argentina no tiene o no quiere tener inteligencia criminal para investigar casos de grandes cargamentos de cocaína que salen de los puertos de Rosario, que es algo permanente, porque eso, la pauta te la da el tráfico aéreo y fluvial que hay en la zona, pero sobre todo el tráfico aéreo ilegal, que ha crecido muchísimo, y esa droga no queda en la ciudad de Rosario ni se distribuye en la Argentina, porque estamos hablando de cantidades muy grandes. Claro, eso está destinado para el mercado externo. Y aparte ahora... Para Europa... Y aparte ahora por los puertos. Y ahora tenemos absolutamente nada. Y ahora tenemos como dueño del espacio aéreo privado al señor Escaturice, que del día a la noche se convirtió en multimillonario, de vínculos promiscuos con los servicios de inteligencia, que también han construido mucha relación cercana de alguna manera con el crimen organizado. Pero por eso vuelvo una vez más, el pez se pudre por la cabeza. Me parece que acá hay que sincerar de alguna manera y transparentar el sistema de financiamiento de la política, empezar a prohibir cualquier tipo de financiamiento privado, empezar a aplicar penas ejemplares a aquellos de alguna manera que se financian o dejan entrar al Estado al crimen organizado, porque si no es como que estamos viendo la película de la gangrena sin detenerla a tiempo, y hay países que han tomado medidas. De hecho, Chile, cuando fue todo el escándalo del Lavallato, a partir de ahí tomó la medida de prohibir cualquier tipo de financiamiento privado. México, bueno, su triste y larga experiencia hizo que obviamente modificaran drásticamente el sistema de financiamiento. Chile también fue a propósito de esquemas de corrupción que había en el financiamiento de la política. Me parece que por acá pasa la historia, la inteligencia criminal depende de una decisión política. Está claro que si el Poder Ejecutivo tiene financiamiento, o llegó los miembros del Poder Ejecutivo a través de financiamiento narco, no van a estar muy interesados naturalmente en que haya una sincronización de la investigación política criminal. Y si desde arriba no se predica con el ejemplo, lo que irradia es mafiosidad por todos lados, ¿no? Exactamente, coincido. Bueno, Germán, te agradecemos mucho, te volveremos a contactar y te mandamos un abrazo muy grande. Un saludo grande. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Germán de los Santos, él es periodista de investigación, básicamente sobre todos estos temas que hemos hablado. Nos ha operado hoy Malena Coelho, como siempre, compañeros. Estamos despidiéndonos de Laudatistas. Muy bien. Nos vemos lunes que viene. El lunes que viene. Gracias. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos la fuerza y la decisión de cambiar. Alejandro Katz, candidato a diputado nacional por Cava. Lista 343, Movimiento de